La autoridad de Dios. Uno de los principios que rigen el orden, la organización, los objetivos, la buena marcha en los procesos de la vida y los buenos resultados es el de la autoridad. En toda nación, región o municipio, en toda sociedad, organismo o establecimiento, siempre tiene que existir una autoridad, una cabeza visible, alguien que emita órdenes, normas, instrucciones, procedimientos, que los haga cumplir y que exija resultados. Se entiende por autoridad el derecho y el poder de mandar y hacerse obedecer. Es el poder que tiene alguien sobre otro u otros que le estén subordinados. El que tiene autoridad tiene dominio, poder, facultad y jurisdicción sobre algo o alguien. Y ese alguien debe obedecer, someterse y respetar a la autoridad legítimamente constituida. En todas las regiones, localidades, puntos y demás de nuestro planeta existe la autoridad, pero esta no es invento del hombre, sino que la autoridad viene de Dios. Él es la primera y máxima autoridad sobre todo lo creado en el cielo y en la tierra. Cuando Pilato interrogaba al Señor Jesús ante el silencio del Redentor, le dijo: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? El Señor Jesús le respondió: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dada de arriba. Juan 19, 10 y 11. Y en la Biblia está determinado: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Romanos 13, 1, 2. El principio básico de los hijos de Dios es la obediencia. Obedecer a Dios y someterse a su autoridad es deber de cada creyente. Su incumplimiento es rebeldía. Él desea que haya orden y obediencia en todos los lugares. Dios ejerce su autoridad en forma directa y en forma delegada. Directamente nos dice a través de su palabra o a través del Espíritu Santo lo que Él desea que hagamos y nos guía. Y en forma delegada, la autoridad de Dios se presenta a través de los siguientes grupos: en las familias, en el gobierno, en la iglesia y en el trabajo. En las familias, el padre es cabeza del hogar y debe someterse primeramente a la autoridad de Dios. 1 Corintios 11:3. La esposa debe estar sujeta a su esposo. Efesios 5:22. Pero no quiere decir que ella sea inferior a su esposo, pues el machismo no es de Dios. Por otra parte, el esposo debe estar de acuerdo con la esposa sobre las reglas del hogar. Pero estas reglas deben cumplirlas también los padres. Dar ejemplo. 1 Pedro 3:7. Y los hijos estarán sujetos a sus padres. Colosenses 3:20. Los padres deben ejercer su autoridad de manera justa y con amor, criando y levantando a sus hijos con disciplina y amonestación en el Señor, no excediéndose en su autoridad. Efesios 6:4. Tampoco ser permisivos. La disciplina y la corrección vienen de Dios, por lo cual se deben aplicar con amor. Hebreos 12, 5 y 6. Segundo, en el gobierno, ante la pecaminosidad y rebeldía del hombre, Dios estableció leyes y gobierno humano y dio a los hombres autoridad para hacer cumplir sus leyes, para el bienestar y protección de los ciudadanos, a fin de que éstos puedan vivir en paz y tranquilidad. Ejercen autoridad quienes representan al gobierno, tales como el presidente, los ministros, los gobernadores, alcaldes, policías, inspectores, profesores y demás personas. Romanos 13:1.
Sin embargo, como algunos de esos funcionarios públicos son elegidos por voto popular, Dios respeta el libre albedrío que Él mismo otorgó al hombre y avala o respalda como autoridad a los elegidos. Pero las consecuencias de los desaciertos, errores, delitos y demás que cada uno de ellos llegara a cometer, las sufrirá el pueblo en general que directamente los elige. De todas maneras, tarde o temprano ellos tendrán que dar cuenta también a Dios. Como ciudadanos, debemos respetar a las autoridades y obedecer las leyes. Primera de Pedro 2, 13 y 14. En la Iglesia, Cristo es la cabeza. Bajo su autoridad están los pastores y demás líderes designados por Dios, diáconos, maestros, evangelistas, etc. Los seguidores de Cristo deben estar bajo la autoridad de la Iglesia, pues ésta ejerce el gobierno de Dios sobre la tierra. Es nuestra autoridad espiritual inmediata. Hebreos 13, 7 y 17. Las autoridades de la Iglesia deben servir al pueblo de Dios y ser ejemplo para ellos. Primera de Pedro 5, 2 y 3. Y en el trabajo, el gerente, director, jefe o patrón representa la autoridad delegada por Dios en el trabajo. Todos los empleados o servidores deben estar sujetos a sus jefes. Primera de Pedro 2, 18. Todo el que ejerce autoridad como jefe tiene que responder ante Dios. Por lo tanto, deben tratar bien a sus subalternos, no abusar de su autoridad y recordar que unos y otros tenemos un amo en el cielo y Él no tiene preferencias. Efesios 6, 9. Así pues, sean quienes sean las personas que en un momento dado ejerzan autoridad sobre todos o sobre alguno de nosotros, debemos someternos y obedecer el justo poder que tiene. Pidámosle a Dios que les dé sabiduría para que sus actuaciones sean justas, equitativas y honorables. El apóstol Pablo recomendó que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades. Primera de Timoteo 2, 1, 2. Dios los bendiga.